mes. Son 10.000 kilos, o sea, lo cual quiere decir que ya es una cantidad, una buena cantidad. Pero eso no es todo. Nosotros este año... ¿10 toneladas o 100 toneladas? 100 toneladas al año. 100 toneladas. 100 toneladas al mes. Al mes, 10 toneladas al mes, 100 al año. 1.000 toneladas al año. Sí. No, al año es un millón de kilos. Eso es 1 millón de toneladas. 1 millón de kilos, 1.000 toneladas. Sí. El reto para este año es 1.250.000 kilos. De entrada, la gente nos echamos todos para atrás, ¿no? Pero lo vamos superando y eso nos obliga a nosotros a esforzarnos más, a trabajar más, a ayudar más, porque nos duele la situación de la gente. Entonces lo que pretendemos siempre tratar, ¿verdad? Y misteriosamente siempre aparece algo, como lo de este año. Este año que esperamos 1.250.000 kilos, nos ha salido lo de PriceSmart. PriceSmart durante el mes de julio nos ha ofrecido todas las 5 tiendas que tiene en el país para recaudar alimentos durante todo el mes de julio. No solamente eso, también que con PriceSmart firmamos un acuerdo en toda América Latina, donde todas las empresas de PriceSmart, donde quiera que haya un banco de alimentos, se comprometen a darle las donaciones de todos los productos que sacan de las góndolas. Es decir, a través de PriceSmart recibimos productos diariamente, tenemos ya ruta establecida para el rescate de los productos de PriceSmart. ¿Y cómo? Hablamos de la estadística del pasado año. En estos primeros 6 meses, ¿cuántas fueron las toneladas que se han donado? Ya tenemos, ¿Lo han recibido? sí, le estaba compartiendo al señor Corripio cuando llegó que en el año 2018 el banco rescató 118.000 kilos durante todo el año. Ya nosotros hacemos eso aproximadamente cada mes. Es decir, que hemos crecido un 850%, no solamente en rescate y donación de alimentos, sino también en la cantidad de instituciones y personas beneficiadas. ¿Cómo ustedes conservan, procesan, manejan esos alimentos? Porque el manejo de alimentos implica una dinámica, una logística, implica cadena de frío. ¿Cómo ustedes manejan eso? Bueno, hemos sido entrenados por The Global Food Banking Network. Siempre hago esta historia, para mí fue muy conveniente porque me tocó ser entrenada nada más y nada menos que en Inglaterra. De ahí me mandaron a España a ver los bancos europeos. Luego fui formada junto a mi equipo en bancos como bancos modelos, tanto en México como en Colombia. Todas las personas que trabajan en bancos de alimentos tenemos que tener formación en buenas prácticas de manufactura, en gobernanza, en reportes estadísticos y todo lo demás. Y con esto voy a conectar lo que dejó el padre antes de terminar la primera sesión, cuando hablaba de por qué no le entregamos a personas individuales. Obviamente no tenemos logística para preparar ración por ración y entregar a las personas individuales. Lo hacemos a organizaciones por algo que además, un tema de que muchos de los productos están próximos a vencer. Cuando le entregamos a una organización, le entregamos una cantidad suficiente que nos asegure que ese producto va a ser consumido antes de su fecha de vencimiento. A pesar de que muchas veces tenemos carta de exención donde nos certifican que esos productos después de pasada esa fecha tienen cierto tiempo para ser consumidos. No obstante, por políticas, el Banco de Alimentos ni recibe ni entrega nada vencido. ¿Qué pasa? Que las cifras del Banco de Alimentos son fundamentales para los datos que maneja la Global Food Banking Network a nivel mundial. Por lo tanto, al momento de que yo le entrego alimentos para una persona que lo distribuya, en ese mismo momento el Banco de Alimentos pierde el control de hacia dónde fue a parar ese producto. Igual, como son personas que no están entrenadas en el manejo, por ejemplo, de las fechas de caducidad, consumir antes de, etcétera, corremos el riesgo también de que estos productos se venzan y se dañen o lo comercialicen, lo cual pudiera traducirse en un problema reputacional para nosotros frente a nuestros donantes. Es por eso que nosotros nos aseguramos de entregar los productos a instituciones que nos puedan determinar la cantidad de personas exactas que reciben alimentos. Con esos datos podemos tener cifras estadísticas cada año del aporte del Banco de Alimentos República Dominicana, el aporte de los bancos de alimentos a nivel de la región y el aporte a la inseguridad alimentaria que hacen los bancos de alimentos a nivel mundial.
Ustedes están en una realidad concreta, República Dominicana. Y el padre Domingo Legua, además de presidente del Banco de Alimentos, un banquero, es vicario de la Pastoral Social de la Iglesia, de la Arquidiócesis de Santo Domingo. República Dominicana, ¿qué tan grave es el problema del hambre en el país? Y si usted entiende que las políticas que se aplican para combatir el hambre pública y privada son efectivas. Bien, las políticas son nefastas y además no son positivas. Es decir, para que un país sea rico, tradicionalmente hacía falta tres cosas. Para que un país fuera rico: tierra, sol y agua. Fíjense ustedes que Canadá, el norte de Europa, ni tienen sol, tienen agua pero no tienen sol. Y sin el sol, y luego tiene nieve, hielos. De manera que la mitad del año aquello es improductivo. Sin embargo, son países ricos. Y nosotros, que levantas la mano y coges un aguacate, una guanábana, cualquier cosa, hemos llegado a una situación donde... No, bien. Tiene unas políticas poco acertadas con respecto a lo agropecuario. Aquí plantas un palo y se hace un árbol. Oiga, qué misterio. Plantas un palo y se hace un árbol. El que teniendo tierra, teniendo sol y teniendo agua, no tengamos alimentación suficiente para dar de comer a 10, 12 millones de habitantes, esto es una pérdida, una falta de conceptos claros sobre política alimenticia impresionante. Esto lo he dicho yo a los políticos, esto yo lo he dicho a la gente y donde puedo decirlo. Esto es pero si aquí nos sobra tierra, tenemos sol, si aquí no nos falta nada para estar bien organizados, que llegue la alimentación, al menos lo imprescindible, lo necesario. No tendremos camarones, no tendremos otras cosas, pero oiga, lo elemental, lo fundamental para una alimentación sana y buena, claro que tenemos. Lo que pasa es que nos faltan unas buenas políticas. ¿Qué hacer para revertir la realidad que me falta la política? Bueno, pues yo no soy ingeniero agrónomo, pero yo creo que haría falta una mejor repartición de la tierra, una mejor, de planta de productos en función de la tierra, en función del clima. No, eso tendrían que estudiar la tierra, tendrían que estudiar las zonas de los ríos, qué se puede dar en cada provincia, pero eso tenemos gente suficiente para hacer eso. Bueno, hay muchos esfuerzos que pueden hacerse. Como hablamos originalmente, primero la creación de una ley. Esa ley va a incentivar las donaciones de las empresas para que se desperdicien cada vez menos alimentos y se promueva el aprovechamiento de los mismos. Pero también es importante hacer conciencia sobre la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos. Imagínense ustedes que de una cosecha, si se pierde, digamos, el 40%, no cumple su fin, que es el de alimentar, pero consecuentemente eso arrastra otra pérdida adicional, que es la pérdida que se invirtió en semillas, en suelos, en abono, etc. Es decir, que ahí se incrementa una gran pérdida adicional, que también ese desecho sólido, es decir, la destrucción o la pérdida de sus alimentos sin ser consumidos, provocan el calentamiento global. ¿Por qué? Porque son los responsables de más del 14% de los gases con efecto invernadero, que son los que están produciendo este cambio climático, por lo tanto el calentamiento global. De manera que tomar conciencia sobre esta problemática, sobre la necesidad de que todas las empresas, que todas las personas desde sus hogares se involucren en la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, es fundamental para tener un mundo mucho más sostenible y más vivible. Por favor, pasemos a Fernando Laga, que quiere agregar algo. Como ha dicho nuestra directora ejecutiva, es correcto. Y los países van avanzando y sus pensamientos también. En América Latina estamos luchando para que desde el punto de vista gubernamental pues, sean apoyadas estas medidas. Ustedes saben lo que acaba de suceder en Francia. En Francia es el primer país en el mundo que le da un castigo a esas instituciones por no hacer
situaciones. Aquí estamos buscando y pidiendo que por favor la hagan, y en América Latina completa. En Francia llega usted a una multa de 75.000 euros a prisión de 2 años. Tiene que tener un contrato con un banco de alimentos o una institución similar. Por eso que habla Yulinda de que hay un efecto multiplicador cada vez, no solamente el alimento que se desperdicia. O sea que eso es muy importante también tomarlo en cuenta. Don Germán Marte. Si quieres saber qué ejército de voluntarios integran el Banco de Sangre, el Banco de Alimentos, perdón. Sé que si quieren empleados y si la mayoría es voluntaria. Sí, increíblemente, este crecimiento del 850% que hemos hecho referencia ha sido con el mismo personal que se atendía cuando se recibían los 118.000 kilos y se atendían apenas 2.500 personas. Tenemos un magnífico ejército de 9 personas como empleados. ¿De cuánto? 9 personas. Con esto atendemos a nivel nacional y eso incluye los choferes. Pero una de las bellezas de los bancos de alimentos es precisamente nuestro voluntariado. Nosotros tenemos diariamente voluntarios que provienen de las mismas instituciones que son beneficiarias. Es muy común que ustedes lleguen a nuestro banco y encuentren personas haciendo voluntariado, descargando camiones, organizando la bodega, trabajando en los cuartos fríos, pero muchas veces nos dan también asistencia a nivel remoto, con el tema contable, a nivel de publicidad y cosas como esas. Es decir, que el voluntariado de los bancos de alimentos es también fundamental y otro gran aporte social que hacen los bancos de alimentos. ¿Por qué? Porque muchos de esos voluntarios son adictos en recuperación, muchos son adultos mayores y ejerciendo labores en el banco de alimentos hacen un bien social y además se sienten útiles a la sociedad. Y también en el caso de los adictos en recuperación, pues evitamos que vayan a su zona de conflicto. Bien, pues mire, yo le contesto también, en un par de años pienso que podemos tener de 300 a 500 voluntarios. La ley del voluntariado en República Dominicana no nos favorece nada, porque es muy fuerte para instituciones benéficas como la nuestra. Nosotros necesitamos un funcionariado, unos voluntarios que no haya que pagar transporte, porque se nos llevaría a nosotros un dinero que necesitamos. Necesitamos un voluntariado que puedan venir ellos de clase media, que le gustaría hacer muchas cosas y son buena gente y no saben qué hacer. Bueno, desde aquí nosotros los invitamos. Clase media que están en instituciones, en parroquias, o jubilados o prejubilados, que vengan a trabajar al banco. Y ahí pueden, pues miren, desde visitar centros para ver cómo tienen las bodegas ellos, los cuartos, las despensas, cómo van el uso, hacer hacer encuestas en la calle o incluso en el almacén, limpiar, ordenar los alimentos. Por ahí, y sobre todo los necesitamos cuando hacemos recolección en tiendas. Imagínate, La Sirena nos ha ofrecido en alguna ocasión varias tiendas. Pues yo necesitaría, por ejemplo, que 50 en las 10 tiendas que tiene, 5 por tienda, por ejemplo, pero no los tengo. Ahora, por ejemplo, nosotros en estos momentos tenemos 2 frentes. El de Largo de la Esperanza en Ágora, donde necesitamos voluntarios por la mañana y por la tarde, y en las 5 tiendas de Praismar. Pues oiga, lo que nos cuesta encontrar gente voluntaria, gente que vaya, y pues esto es lo que necesitamos nosotros. Que cuantos más voluntarios haya, igual les toca colaborar y participar 1 vez o 2 veces al año. Pero ya vale, como tenemos tanta gente, iremos llamándolo por teléfono para que haya tiempo para dar esa posibilidad de ayudar y de ser solidario a cuanta más gente mejor. Pero necesitamos ese tipo de voluntariado. Sí. Ustedes, aparte de los propósitos que están realizando, ¿han trabajado con la mala nutrición, por ejemplo, de huérfanos, de instituciones? ¿Y cómo evalúan la calidad de los alimentos del país? Bueno, como explicamos de manera inicial,
Los hogares de niños y niñas huérfanos y abusados son parte fundamental de la atención integral que ofrece el Banco de Alimentos. Nosotros nos aseguramos de que cuando no tenemos alimentos suficientes o toda la categoría de alimentos suficientes para completar la alimentación que requiere la cultura del dominicano, pues nosotros entonces conseguimos recursos financieros para asegurar tenerlo en el banco de alimentos. Nosotros como Banco de Alimentos nos aseguramos de ofrecerle una donación que contenga la cantidad recomendada de cada uno de los alimentos fundamentales. Ya luego, como tenemos productos que no son esenciales para la buena alimentación, como los refrescos, las galletas y eso, ya lo damos de manera según la cantidad que tengamos en donación. Pero nos aseguramos de brindarle una cantidad balanceada de todos los productos requeridos para lo que, digamos, mantenerlo dentro de la seguridad alimentaria. Bueno, pues La zona sur es la más pobre del país. Es la zona que también mayor donación se da. Mire lo que sucede. Allá es donde hacemos la mayor cantidad de campañas alimenticias, tomando en cuenta eso, pero al ser una zona tan deprimida, también es la zona que tiene menos instituciones formalmente establecidas. Es decir, que los hogares de adultos mayores, de niños huérfanos y abusados son muy escasos en esa zona. Pero cada vez que tenemos la oportunidad de hacer campañas alimenticias, llevando cajas, ¿qué hacemos? Hacemos levantamientos en zonas vulnerables, sobre todo en el sur profundo, y hasta allá llegan los camiones del Banco de Alimentos. Podemos utilizarle fotos y videos de campañas hermosísimas que hemos llevado, como por ejemplo de Todo un Poco, donde durante 3 meses consecutivos íbamos a los mismos hogares a llevarle una caja conteniendo alimentos de primera necesidad. Ahí es donde el Banco de Alimentos mayor presencia tiene a nivel de campaña de alimentación. No así en atención directa, pero tenemos una que otra organizaciones que son beneficiadas, que están en la zona. Bueno, pues le damos las gracias a Sí. Solamente para futuro. quería tal vez aportarle para que tengan una imagen en su cabeza de lo que tiene que ver con el desperdicio y el rescate que estamos tratando de hacer. Que Fernando dio un muy buen ejemplo del caso de una persona que hacía una proyección, lo que era de harina, y no se dieron los pronósticos de venta. El que importa o el que compra harina o cualquier otro tipo de producto puede mejorar su proyección. Pero en el agro, por ejemplo, lo que ya está sembrado se va a producir sí o sí. Y si no se vende, lamentablemente se pierde. Para que le pongan una imagen, solamente tienen que buscar las noticias hace menos de un mes, tal vez, de un agroempresario, creo que era productor de mangos, si no me equivoco, ni lejos, que se quejaba de que necesitaba apoyo del gobierno para colocar esa oferta en el mercado internacional. Y él contaba en ese artículo, en esa entrevista, de que tuvo que enterrar como el 40, o el 50 o el 60% de su producción para evitar que la mosca, la plaga de la mosca le afecte, digamos, el producto de que se iba a podrir el mango, digamos. Entonces, ¿cómo permitimos, como decía Fernando, soy yo ante los ojos de Dios, que estemos destruyendo producción y alimentos que pueden llegar a personas bien vulnerables? Cuando me empezaba a despedir decía el padre, pero la proyección, el futuro, ¿a dónde vamos, padre? Bueno, pues vamos a crecer y vamos a querer continuar, seguir trabajando cada día más, porque tenemos que dar parte de la respuesta del hambre en nuestro país, tenemos que darla. Lo más inmediato es que el martes próximo inauguramos una sede en Santiago de los Caballeros. Ya venimos ayudando a Santiago, Moca, San Francisco, Mao, parte del Cibao, a San Juan de la Maguana, Baní también, algunos centros, de manera que vamos a seguir trabajando. Y sobre todo, lo que pretendemos es ir creando conciencia e ir creando bancos de alimentos allá en las ciudades o en las provincias que más posibilidad haya. De manera que ese es lo inmediato. También quiero decirle otra cosa. Los miembros de gobierno, los miembros de la Junta Directiva, nadie cobra dinero del banco. Nada. Lo hacemos todo de manera altruista, generosa. Los trabajadores sí, obligados, pero
La gente de gobierno nada, ni un che, lo hacemos todo de manera gratuita y además felices y contentos de poder ayudar. Eso no fue lo que usted me dijo. Y esa es nuestra gran satisfacción. Bueno, pues les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí y mostrarnos este tan interesante proyecto como es el Banco de Alimentos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.